La tierra no avisa. Esta semana 2 terremotos sacudieron a Venezuela con una violencia que puso en alerta a toda la región y nos recordó de golpe que vivimos sobre un planeta vivo, impredecible y en constante movimiento. No fue la primera vez, no será la última. Y México, uno de los países más sísmicos del mundo, sabe eso mejor que nadie. Para entender qué está pasando, por qué ocurre y qué podemos hacer cuando el suelo se mueve bajo nuestros pies, nos acompaña el doctor Carlos Valdés González, investigador del Instituto de Geofísica del UNAM. Doctor, bienvenido a Sale el Sol, qué gusto que esté con nosotros. Buenos días, es un gusto platicar con ustedes. La primera pregunta, doctor, arrancamos con lo que acaba de ocurrir desgraciadamente en Venezuela. ¿Qué tan significativos fueron estos 2 sismos? ¿Es común que sismos de tal magnitud se den en tan corto periodo de tiempo? No es tan extraño, no es tan común, pero no es algo que no haya ocurrido anteriormente. Si lo vemos en México, en el año de 1982 ocurrió en Guerrero, en la zona de Ometepec, un sismo de magnitud 6.9 y a las 5 horas ocurrió un sismo de magnitud 7.0 en el mismo lugar. A ese se le conoce como un doblete sísmico y por las magnitudes fue importante. Lo que ocurre en Venezuela es que tenemos un sismo el 24 de junio alrededor de las 4 de la tarde con 5 minutos hora de México de magnitud 7.2 y en ese caso a los 40 segundos, un poquito menos, se origina un sismo de magnitud 7.5. Aquí lo extraño o lo complicado fue la cercanía entre los 2 sismos. ¿Por qué? Porque todavía probablemente se estaba sintiendo las ondas sísmicas, por ejemplo en la ciudad de Caracas, del primer sismo, el de 7.2, cuando comienzan a llegar ondas sísmicas de mayor amplitud que provienen del sismo de magnitud 7.5, y esto hace que el movimiento se prolongue por mucho más tiempo. Y en consecuencia, con la longitud de este tiempo de mayor duración, hace que las edificaciones entonces oscilen más tiempo, probablemente, por ejemplo, 1 minuto más todavía, y eso provoca desgaste en las estructuras, desgaste en las columnas, en la unión entre las columnas, entre los pisos, entre las traves, y que esto sea una de las posibles razones y las explicaciones del daño que estamos viendo en estos edificios que o se colapsan completamente o que se vuelcan hacia un lado. Doctor, ahorita ya no sabemos dónde va a temblar, qué va a pasar, pero nosotros los mexicanos, ¿qué tenemos que tener listo en nuestras manos para estos casos? Sí, una de las cosas importantes, primero tenemos un instrumento que es muy poderoso y que no muchos países, menos del número de dedos de la mano que yo tengo de las 2 manos, un sistema de alerta sísmico. Debemos de conocer cómo funciona este alertamiento, debemos de saber reaccionar, lo adecuado es llevar a cabo simulacros para saber cuáles son los sitios que escogimos ya de antemano para colocarnos en el momento en que suene esa alerta y después desalojar el edificio, cuál es el sitio seguro en donde debemos de ponernos después de que salimos de este lugar. Debemos de considerar tener, por ejemplo, una mochila de emergencia que tenga una serie de objetos como son, por ejemplo, agua, alimentos enlatados, un botiquín pequeño, un USB con toda la información ya grabada de nuestras actas de nacimiento, papeles importantes, copia del INE, copia de facturas, copia de las escrituras, este tipo de cosas. Ahora que es época de lluvias en México, un impermeable de estos pequeños que se doblan, plásticos muy delgaditos, y también una de estas cobijas de aluminio que son muy pequeñas como papel, que son cobijas de tipo térmico. Es importante tener, por ejemplo, fotografías de los miembros de la familia y también de las mascotas, porque si alguien nos falta es más fácil con la fotografía mostrarla para que alguien se pueda dar cuenta. Y lo otro es revisar nuestras estructuras, es saber cuándo se construyó el edificio, la casa en la que vivimos, qué tipo de mantenimiento le hemos dado, revisarlo, como lo hemos visto ahora en una gran cantidad de videos y lo estamos observando ahorita, que hay agrietamientos por todos lados. Bueno, esto es particular en Venezuela, pero a nosotros nos conviene revisar nuestra casa con mucho detalle y ver si hay estas pequeñas fisuritas o grietas y marcarlas, sacarles una fotografía y marcarlas, cuál es la longitud, colocar, por ejemplo, una pluma o un lápiz al lado de ellas para tener la escala, cuál es el grosor, si el grosor es del tamaño del cabello
de un cabello humano o si es del tamaño de la punta del lápiz. Y toda esta información se la podemos mostrar si encontramos un sitio en la casa o en el departamento en donde tenemos muchas de esas grietas, comentarlo con un ingeniero, con un arquitecto y preguntarles que si eso representa una situación complicada o precaria para nuestra edificación y qué se podría hacer para reforzarlo, por ejemplo. Entonces, claro, estas son medidas de carácter preventivo, considerar tener, por ejemplo, un seguro que cubra los daños provocados por un sismo, exacto, cuánto cuesta, qué es lo que me cubre, cómo funciona, todo este tipo de cosas, hacerlo antes de que ocurra. Bien lo dijo Mauricio, vivimos en lugares sísmicamente activos, tiembla mucho en México, tiembla también en Venezuela, tiembla en otros lugares del mundo, pero mientras mejor prevenidos, claro, y preparados estemos, mejor nos va. Totalmente, doctor. De hecho, sigo con esta pregunta porque lo que más angustia hoy en día no es el terremoto en sí, sino saber cuándo va a llegar. ¿Qué tan cerca estamos de poder predecir un sismo con anticipación? ¿Se ve muy lejano todavía? Pues yo lo digo, es parte en broma, pero en realidad es muy serio que existe una época para sismos y es muy fácil recordarlo. Es del 1 de enero al 31 de diciembre. Si se acuerdan, este día ya no nos acordamos porque parece muy lejos. El 2 de enero hubo un sismo importante en la zona cercana en San Marcos, cerca de Acapulco, que fue sentido en la Ciudad de México. Fue un sismo temprano alrededor de las 8 de la mañana, en el cual sonó el sistema de la alerta sísmica. Entonces, técnicamente en cualquier mes del año, en cualquier día puede ocurrir un sismo importante. Ahora, como estamos con lo del Mundial, la pregunta es, las personas que tienen la oportunidad de ir al estadio, si saben cuáles son los protocolos que tenemos que hacer en caso de que suene la alerta sísmica y estando con una gran cantidad de gente, muchos de ellos que no son mexicanos y que no conocen el sistema, qué es lo que debería hacer. La recomendación es quedarnos sentados, esperar a que pase el sismo. El estadio está bien construido estructuralmente, es una muy buena edificación, está en terreno duro todavía. Esperar a que pase el sismo y después escuchar las indicaciones que nos den si tenemos que desalojar el estadio, cómo hacerlo de manera ordenada para evitar que la gente entre en pánico y comience a correr y provoquemos un problema. Y lo mismo si vamos a ir al Zócalo o a alguno de estos lugares en donde vamos a estar con muchas personas, cómo vamos a reaccionar ante un sistema, ante la alerta sísmica si es que esta suena. Totalmente. Querido doctor, Venezuela queda al norte de Sudamérica, lejos del famoso cinturón de fuego del Pacífico, pero ¿por qué tiembla ahí? O sea, ¿qué fallas o placas explican lo que ocurrió con esta región? Sí, es correcto. En México tenemos 5 placas tectónicas que interactúan. Todo el país está literalmente sobre la placa norteamericana. Baja California se encuentra y se la va llevando lentamente la placa del Pacífico. Está otra pequeña placa de Rivera frente a las costas de Colima, Jalisco, y después viene la placa de Cocos a lo largo del Pacífico, desde la parte de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y ahí interviene una placa que se llama la placa del Caribe. Esta placa se extiende hasta las islas extremas del Caribe y es en la frontera sur de la placa del Caribe, en donde colinda con Venezuela, que se encuentra Venezuela en la placa de Sudamérica. Entonces la interacción entre estas dos placas que se mueven lateralmente, muy parecido a lo que pasa con la falla de San Andrés en la parte noroeste de nuestro país, es ese deslizamiento en donde ocurren sismos importantes, en donde ya han ocurrido anteriormente sismos importantes y en donde seguirán ocurriendo sismos, desafortunadamente, y a pesar de los que acaban de ocurrir el día 24 de junio, porque es un lugar sísmicamente activo. Entonces no está relacionado con la parte del cinturón de fuego, que es todo el borde del Pacífico, que corresponde a la gran placa del Pacífico, sino que está hacia el lado la interacción entre la placa Caribe y la placa sudamericana. Entonces debemos de conocer a qué condiciones o qué tipo de sismos pueden ocurrir en nuestros países, cuáles han ocurrido, cuáles han sido las magnitudes y cómo ha cambiado la parte, sobre todo, de las edificaciones. Hace 100 años, cuando fue el sismo en una zona cercana donde ocurrieron estos dos sismos, el tipo de edificaciones era completamente diferentes y ahora tenemos estructuras altas, esbeltas, elevadas, para que puedan tener vista principalmente hacia el mar,
que si no están construidas de una manera adecuada o si no se consideraron que pudiera haber estos sismos concatenados que pudieran generar una mayor duración del sismo, pues entonces ocurren los problemas como los que estamos observando actualmente. Doctor Carlos Valdés González, investigador del Instituto de Geofísica del UNAM, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos compartido esta información tan valiosa en estos momentos. Mientras tanto, nosotros continuamos con mucho más aquí en Sale el Sol.